Hola, bienvenidos. Este es el panel Nudos Críticos de la Docencia en la Educación Superior, ¿Cómo avanzamos? Los participantes de esta conversación son Verena Cárdenas, estudiante de doctorado en Ciencias Farmacéuticas, Felipe Muñoz, estudiante del Magíster en Filosofía, Carlos Gómez, estudiante de Magíster en Análisis Económico, y quien les habla, Camilo Barría, estudiante de doctorado en Historia. Todos alumnos de posgrado de la Universidad de Chile. Estas son nuestras reflexiones grupales respecto a la temática de competencias docentes del siglo XXI para favorecer la inclusión en la educación superior. Esta conversación la iniciará Felipe. Felipe, ¿qué problemática relacionada con la docencia universitaria identificaste a lo largo del primer módulo? Bueno, muchas gracias, Camilo. Durante el primer módulo, titulado La docencia en educación superior, ámbitos políticos y contextuales que movilizan la enseñanza, hemos identificado la necesidad de tensionar y analizar las llamadas prácticas tradicionales de la docencia universitaria. ¿Y qué entendemos por esto? Pues bien, con esto hablamos del método que todos hemos vivido alguna vez de alguna u otra forma. El aula masiva y clases magistrales donde un profesor activo y autoritario se enfrenta a una audiencia pasiva. Este formato tiene sin duda sus ventajas, pero también nos plantea serias limitaciones. Pensemos por un momento en la figura del docente autoritario, que impone un espacio rígido, donde el error no tiene cabida y la interacción es casi inexistente. Este tipo de ambiente es obstaculizador para el aprendizaje, porque no solo afecta la atmósfera del aula, sino que también frena la creatividad y la capacidad de los estudiantes para generar ideas propias. ¿Quién se atrevería a pensar críticamente o a proponer algo nuevo si teme a equivocarse o ser juzgado? Entonces, detrás de la figura autoritaria del docente, surge toda una dinámica en la que se limita de manera directa el diálogo entre el docente y el alumno, pero también entre estos últimos. Este esquema, que sería totalmente opuesto al de un laboratorio, se aleja de actividades prácticas que generen una participación de parte del alumnado, junto con un pensamiento activo e innovador sustentado por la motivación de la creatividad y la creciente participación en el aula, motivando incluso el aprendizaje fuera de ella. Y de igual forma, podemos incluso pensar la deserción estudiantil y constante flujo de intercambio de alumnos de las mismas carreras, pero entre diversas universidades, como una problemática netamente ligada a estas prácticas tradicionales ya obsoletas de la docencia universitaria. Esto es, docentes con débil desempeño a la hora de hacer o realizar sus clases, que merman grandemente la motivación del alumno en la permanencia de una sola carrera. Estas prácticas obsoletas son reflejadas incluso en la crítica hecha por el mundo de las empresas a la docencia universitaria sobre las escasas habilidades reflexivas, escasa capacidad de innovación que traen los estudiantes de educación superior, pues no vienen preparados para lo básico del trabajo, ni tampoco para la innovación. Y esto se vuelve más problemático en una sociedad donde la revolución científico-técnica es permanente. Y esto no se solucionaría simplemente con que los docentes dominen mejor el contenido, sino que hay falencias profundas en torno a la atención que se le da a la inteligencia emocional de los alumnos y uso del lenguaje educativo. Los estudiantes cada vez más necesitan sentir que están en un espacio seguro, donde se respeten sus ideas, donde se permite y valora el error y donde se crean experiencias de aprendizaje significativas. Por ello, es problemático que en el ámbito universitario no haya docentes que tengan competencias para planificar sesiones efectivas y diseñar evaluaciones auténticas que reflejen realmente el progreso de los estudiantes. Vivimos en tiempos de aulas diversas, y eso es algo que no podemos ignorar. La inclusión, la igualdad de género y la no discriminación son principios que deben guiar nuestra labor docente, especialmente bajo el sello institucional de la Universidad de Chile. Cada estudiante llega al aula con una historia, con expectativas y con necesidades específicas. Nuestra tarea es reconocer esa diversidad, valorarla y crear espacios para potenciar más y mejores aprendizajes. En definitiva,
uno de los principales desafíos en la enseñanza universitaria, especialmente en el pregrado, y la problemática que hemos identificado, es todo lo relacionado a cómo hacer que el contenido sea verdaderamente motivador. Pues no podemos permitir que los estudiantes sientan hoy en día que lo que han aprendido no tiene ninguna utilidad, como ocurre con frecuencia en la enseñanza media. Nuestra labor es despertar el interés, generar curiosidad y sembrar en ellos el deseo de profundizar más allá de lo que se enseña en el aula. Entonces, luego de todo lo que mencioné, surge una siguiente pregunta que necesita ser abordada, que la responderá Carlos. Esta pregunta es: ¿cuáles son los principales ámbitos políticos y contextuales que median esta problemática? Muchas gracias, Felipe. La verdad es que en las universidades de hoy estamos presenciando un choque entre dos modelos. Por un lado, la promesa de educación basada en competencias, y por otro, el peso de las prácticas docentes tradicionales, muy centradas en lo cognitivo y lo profesionalizante. ¿Qué significa esto? Que mientras se promueve la idea de formar estudiantes que sean capaces de aprender de manera autónoma, resolver problemas complejos y colaborar en equipo, todavía predominan métodos antiguos que se enfocan en la simple transición de contenido. Pero, a ver, vamos por parte. Primero, debemos entender que las competencias docentes que necesitamos hoy no son neutras ni ahistóricas. Las universidades no existen en un vacío. Su transformación está ligada a cambios profundos en la sociedad, en cómo entendemos el conocimiento y la forma en la que las personas aprenden. Nos encontramos en medio de una reconfiguración de los modelos educativos entonces. La enseñanza ya no puede centrarse únicamente en lo que él o la docente sabe, sino que cómo el estudiante aprende y en el contexto en que ese aprendizaje ocurre. Esto cuestiona el viejo paradigma en que el profesor o profesora es la autoridad máxima que transmite el conocimiento desde su púlpito, en la que el estudiante solo recibe información de manera pasiva. Es urgente entonces pasar a un modelo donde el docente se convierte en facilitador, en uno movilizador de aprendizaje, ¿vale? Tenemos que hacer ese cambio. Aquí no solo se trata de transferir datos, sino de provocar la reflexión crítica y ayudar al estudiantado a co-construir conocimiento. Pero entonces, ¿qué competencias son las claves que necesita este nuevo modelo? Diversos estudios y autores han propuesto marcos conceptuales y metodológicos para este cambio, y uno de los pilares más citados es el del informe Delors de la UNESCO, que ya en los años 90 hablaba de 4 aprendizajes fundamentales para el siglo XXI: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Esto sigue siendo válido para hoy y sumamos la necesidad de adaptar estas competencias a un mundo diverso y en constante cambio. Las y los docentes universitarios deben estar preparados para atender a la diversidad en la aula. Esto significa integrar metodologías que no solo respeten, sino que también valoren la heterogeneidad de sus estudiantes. Personas con distintas capacidades, con orígenes culturales diversos, con diversas identidades de géneros y orientaciones sexuales. La diversidad es una riqueza, pero solo si los académicos están capacitados para gestionarla adecuadamente. Pero, a ver, ¿cómo vamos a lograr esto en la práctica? ¿Cómo se puede lograr esto en la práctica? Primero, hay que desarrollar competencias tecnológicas y comunicativas que nos permitan adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, y aquí la clave está en la transversalidad. No solo necesitamos habilidades técnicas, sino también competencias como el trabajo en equipo, la participación activa y claramente también la autonomía personal. Por ejemplo, en la Universidad de Chile se ha diseñado un modelo educativo que pone en énfasis la reflexión y la colaboración como herramientas claves para la enseñanza. Entre sus principios orientadores está la libertad de pensamiento, la participación de toda la comunidad universitaria y el respeto a la diversidad. Todo esto suena muy bien, la verdad. Pero, ¿realmente se logra esto en la práctica? Debemos hacer nuestra pregunta. Aquí es donde surgen los nudos críticos. A menudo hay una gran brecha entre lo que las instituciones declaran y lo que efectivamente ocurre en la aula. Mientras que en el discurso institucional habla básicamente de formar competencia, lo que es un excelente punto de partida, muchas veces lo que sigue primando son los métodos tradicionales, los métodos antiguos, más centrados en el contenido que en el desarrollo de habilidades prácticas y actitudes éticas. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta brecha? ¿Qué desafíos se presentan a él o la docente universitaria para asumir esta práctica pedagógica? Un primer paso es asumir que dominar una disciplina no implica saber enseñarla. Es fundamental que el profesorado universitario desarrolle competencias didácticas y pedagógicas que le permitan traducir y transmitir su conocimiento de manera significativa y adaptada al contexto de cada estudiante. Además,
es clave que las competencias no sean solamente conocimientos aislados, sino una síntesis de habilidades, actitudes y saberes que se demuestran a través de un desempeño observable. Claramente debemos destacar que la formación por competencias no es simplemente una moda, se trata de un enfoque que busca superar las limitaciones de educación tradicional y preparar a las personas para enfrentar los problemas reales de su futura vida profesional en un marco de profundas transformaciones, riesgos e incertidumbres. Si queremos que la educación universitaria sea verdaderamente transformadora, debemos ir más allá de los enfoques unidimensionales, de los tradicionales. Debemos pensar en competencias desde un enfoque socioformativo, donde el conocimiento esté situado sea complejo y promueva un aprendizaje que tenga en cuenta la responsabilidad individual y también la responsabilidad colectiva. En este sentido, y con lo que se ha expuesto hasta este momento, me gustaría mucho escuchar lo que piensa Camilo respecto a esto. Gracias, Carlos. A mí me parece que se hace muy importante contextualizar estos desafíos de la docencia universitaria, como lo hizo al principio Felipe, en el marco de las profundas disrupciones tecnológicas en curso. Pues como se suele repetir con mucha insistencia, las habilidades adquiridas en la educación formal ya no son suficientes para toda la vida laboral. La idea tradicional de que una persona completa su educación formal al inicio de su vida y luego se beneficia de ella durante el resto de su carrera está quedando obsoleta. Hoy en día el cambio tecnológico y la automatización están redibujando los mapas laborales, lo que demanda una educación continua para enfrentar una variedad de desafíos emergentes. Este fenómeno es clave no solo para quienes están entrando en la fuerza laboral, sino también para quienes ya tienen décadas de experiencia. Como señala The Economist, la tecnología no solo afecta a los trabajos de baja cualificación, sino que también está erosionando las ventajas de los trabajadores altamente capacitados. Entonces, ¿qué implica esto para la docencia universitaria? A mi juicio, implica un cambio radical en cómo concebimos la enseñanza y el aprendizaje. Ya no es suficiente que los estudiantes adquieran un conjunto fijo de conocimientos al comenzar su carrera. La enseñanza debe ser vista como un proceso continuo, donde las habilidades cognitivas, técnicas y sociales se actualicen de manera constante. ¿Qué significa esto para los y las docentes universitarias? Significa que necesitamos preparar a los estudiantes para un futuro incierto, dotándolos no solo de conocimientos específicos, sino también de competencias para el aprendizaje continuo. Esto requiere una transición de un enfoque educativo basado en la transformación de información a uno que priorice la curiosidad, la adaptabilidad y las habilidades críticas analíticas para resolver problemas en contextos cambiantes. Para mantenerse relevantes, las universidades deben adoptar nuevos modelos educativos, y así lo están haciendo muchas de estas instituciones. El auge de los MOOCs, los cursos en línea masivos y las microcredenciales, ofrecen una alternativa flexible que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral. Por ejemplo, plataformas como Coursera, edX y Udacity ofrecen programas orientados a la empleabilidad, diseñados en colaboración con empresas y universidades, lo que refuerza la importancia de un vínculo directo entre la educación y el empleo. Sobre este tema, la docencia universitaria del siglo XXI debe centrarse en fomentar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo en los estudiantes, preparándolos no solo para el primer empleo, sino para una vida de constante reinvención profesional. En un mundo donde la tecnología puede hacer obsoletas ciertas habilidades de manera rápida, los docentes tienen la responsabilidad de formar a individuos que puedan adaptarse y aprender de manera autónoma en cada etapa de su vida laboral. Según Peter Alhait, el paradigma de aprendizaje continuo responde a tres tendencias globales que se superponen. La naturaleza cambiante del trabajo es una, la función nueva y totalmente transformada del conocimiento es otra, la experiencia de la disfuncionalidad creciente entre la educación oficial y las instituciones de capacitación, y podríamos sumar un cuarto, que sería los desafíos que enfrentan los actores sociales bajo procesos de individualización y modernización reflexiva. He ahí la importancia de considerar teorías de aprendizaje situado y biográfico,
a la hora de potenciar una mejor docencia universitaria. Verena, ¿qué transformaciones piensas tú debería realizar la o el docente universitario en su práctica pedagógica para afrontar estos desafíos? Muchas gracias, Camilo, por la pregunta. Y bueno, para contestar tu pregunta, pienso que en primer lugar, que para afrontar los desafíos que plantean las competencias docentes para el siglo XXI y favorecer la inclusión en la educación superior, él o la docente universitaria debe realizar transformaciones profundas en su práctica pedagógica. Estas transformaciones pueden ser abordadas desde varias dimensiones. Entonces, para comenzar, en primer lugar, pienso que el desarrollo de competencias pedagógicas adaptadas a la diversidad es un punto dado que la inclusión no solo se trata de incorporar estudiantes de diferentes orígenes y características, sino de crear entornos de aprendizaje que reconozcan y valoren esta diversidad. Él o la docente debe desarrollar competencias pedagógicas que le permitan diseñar y aplicar metodologías inclusivas. Esto implica el conocimiento del estudiantado y la flexibilidad metodológica. Y lo primero significa comprender las necesidades individuales, ya sean culturales, físicas, cognitivas o emocionales, para adaptar la enseñanza de manera efectiva. La flexibilidad metodológica significa utilizar enfoques pedagógicos diferenciados y variados, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo o el uso de tecnologías que faciliten la accesibilidad y la personalización del aprendizaje. Bueno, en segundo lugar, podemos incluir el fomento de competencias transversales. Estas son claves para la formación integral de los y las estudiantes para favorecer la inclusión de él o la docente de promover estas competencias como ya le mencionaba, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la autonomía y pensamiento crítico. El trabajo en equipo significa diseñar actividades que fomenten la colaboración entre estudiantes con diferentes habilidades, experiencias y generar el entorno de cooperación y respeto. Por otro lado, la comunicación efectiva implica crear espacios para el diálogo y la expresión de ideas diversas, ayudando a que todo el estudiantado se sienta escuchado y valorado. Esto significa que debemos dejar atrás la figura del docente autoritario que se mencionaba al comienzo, que no deja espacios ni brechas para dialogar, ya sea con él o entre los estudiantes. Esto ya está obsoleto y debería quedar atrás esta figura docente porque realmente solo retrasa el aprendizaje. Y así surge una gran transformación que debemos implementar. Por un lado, también validar la participación del estudiante, crear un entorno que favorezca el intercambio de ideas individuales, no solo fomenta la creatividad y el pensamiento autónomo, sino que también permite un aprendizaje más profundo y colaborativo. Cuando los estudiantes pueden cuestionar y discutir, cuando dialogan con el docente, pero más importante aún, entre ellos, el conocimiento se convierte en algo vivo y dinámico. Es por esto que la elocuencia y la pasión por la materia que se enseña es otra competencia clave que se debe implementar, porque enseñar no es simplemente exponer un contenido, sino que es transmitirlo de manera que sea claro, accesible y, lo más importante, que sea estimulante. Esta es la clave de la traducción didáctica del conocimiento disciplinario, donde un buen docente sabe cómo traducir su disciplina en un lenguaje que capte la atención del estudiante, y no solo a través de conceptos teóricos, sino que mediante ejemplos, anécdotas y referencias que conecten con la asignatura, con la realidad cotidiana. Un profesor que no logra demostrar la relevancia de su materia corre el riesgo de generar desmotivación en su alumnado y lo que es caldo de cultivo para numerosas consecuencias que no sabemos. Finalmente, la autonomía y pensamiento crítico involucra guiar al estudiante en la toma de decisiones autónomas y en la reflexión crítica sobre su propio proceso de aprendizaje, dándole las herramientas necesarias para afrontar los problemas complejos. En tercer lugar, también creo que es fundamental la reflexión crítica sobre la práctica. Esto es esencial para la transformación pedagógica.
él o la docente debe evaluar constantemente su práctica, preguntándose, ¿estoy favoreciendo un entorno inclusivo y equitativo? ¿O las metodologías que aplico permiten el desarrollo de las competencias transversales e individuales? ¿O cómo puedo mejorar mis estrategias para atender mejor a la diversidad de mi estudiantado? Entonces, así el docente debe ser capaz de reconocer cuando sus métodos de enseñanza no den los resultados esperados, modificándolos y enriqueciéndolos constantemente para lograr una mejora en su desempeño. Esto implica no solamente una autoevaluación, sino también estar en constante diálogo con los colegas y aprendiendo de otras experiencias y prácticas exitosas. Bueno, en cuarto lugar, también resulta clave el compromiso con la formación permanente. Afrontar los desafíos del siglo XXI exige un compromiso en el aprendizaje continuo, dado que las competencias requeridas en la educación superior están en constante evolución, por lo que él o la docente debe mantenerse al día, por ejemplo, con nuevas investigaciones educativas y capacitarse en habilidades socioemocionales. Esto último implica aprender a gestionar las dinámicas emocionales dentro del aula, entendiendo que la inclusión también implica acompañar procesos afectivos y sociales. En quinto lugar, también tenemos que considerar temáticas éticas y de responsabilidad social. Esto significa que el docente universitario debe asumir un papel ético en la educación. El enfoque inclusivo en la responsabilidad es una responsabilidad que implica promover la equidad y el acceso a conocimiento para todos y todas. Bueno, y en resumen, las transformaciones que debe realizar un docente universitario para enfrentar los desafíos del siglo XXI y fomentar la inclusión requieren un enfoque integral. Se trata de reformular el rol docente hacia un facilitador de aprendizaje que combine conocimiento pedagógico, habilidades tecnológicas, competencias transversales y una profunda conciencia ética y social. Gracias, Verena. Pues bien, estas fueron nuestras reflexiones grupales respecto a la temática de competencias docentes del siglo XXI para favorecer la inclusión en la educación superior. Esperamos que sean un insumo o un punto de partida para los debates que vienen.